¿Pero son apóstoles? Acá en la iglesia hay tres. Au, No, ya, puro teólogo. muy bien. Vamos a, bueno, dar un repaso de, esto se está grabando así, un repaso de la clase anterior, que fue la clase número 11. Estuvimos viendo en esa oportunidad las razones por las cuales nosotros los cristianos evangélicos no aceptamos o no incluimos dentro de nuestro canon, de nuestra Biblia que utilizamos, los libros apócrifos, porque no formaron parte nunca del canon judío, no son citados nunca por el Señor, ni tampoco por los apóstoles. Josefo, el gran historiador judío, testifica que los apócrifos no se hallaban en el canon judío. Filón, el gran filósofo de Alejandría, no consideraron jamás los apócrifos como libros inspirados. También los padres de la iglesia no consideraron a los apócrifos como inspirados, gran parte de ellos. La Septuaginta no nació por motivaciones espirituales, sino culturales. Los mismos libros apócrifos señalan que no fueron motivados o iniciados por inspiración divina, sino por voluntad propia de los escritores. También el otro problema de los libros apócrifos contienen enseñanzas erradas, distintas a la enseñanza bíblica. Casi todos estos libros fueron escritos en un periodo donde el canon del Antiguo Testamento fue cerrado, ya no había inspiración profética. Y si estos libros figuran en los textos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se debe por, por parte del catolicismo romano de ser diferente a los protestantes. Analizamos términos de inspiración, iluminación y revelación. Por ejemplo, cuando yo leo la Biblia y lo comprendo, ¿cómo se llama ese proceso de comprensión de la escritura y lo aplico a mi vida personal? ¿Iluminación? Perfecto. El registro que se encuentra acá es el resultado de qué? Perdón, el registro del contenido divino que se encuentra aquí en la Biblia. ¿Cómo se le denomina? El contenido que está acá. Inspiración. El contenido de lo que se encuentra en la Biblia. Mm, bueno, Empieza con R. ah, Revelación escritural. iluminación, Revelación. no. Revelación escritural. Revelación, Muy eso. bien. Eso, Revelación escritural. bien, bien, bien. Y Bien, cuando los bien. escritores bíblicos escribieron ese proceso de escribir la revelación, ¿cómo se le denomina? Inspiración, Inspiración. ¿no? Excelente. Inspiración, revelado y ¿Qué se entiende por inspiración? Bueno, nosotros decimos, la Biblia es inspirada. ¿Qué queremos explicar con esa idea? Que fue guiado por Dios A Muy través de su bien. ¿Qué Espíritu Santo. más? a Ok, través de su Espíritu espíritu. Santo. revela autoridad, revela seguridad, revela un contexto que tiene validez y entre otras cosas es como algo que no es rechazado, sino que es algo que lo convence la persona que toma o que está tomado por Dios y que toma a los demás que lo que oyen es algo que es que viene de arriba solamente que puede determinar todas estas cosas, que completa la obra, lo empieza y lo termina y no deja nada sin duda. Entonces, creo que entre otras cosas, no sé qué me faltará ahí para... Por ahí va. Está Sí, revestido de autoridad divina, como decía, porque que Dios hace, interviene en ese proceso sí, de la escritura. Pero la claro, inspiración es como un mecánico, es como un dictado del Espíritu. El Espíritu Santo dictó las palabras que él quería que quedaran registradas, como un No secretario porque, dicta, perdón, un secretario registra lo que el jefe le dicta. no porque los autores de cada libro no perdieron su identidad. Perfecto. Ni su vocabulario, ni su idiosincrasia, ni su temperamento. Claro, claro. Temperamento. Dios guía, voy a conectar esto antes de que se quede sin batería otra vez. Quedó sin batería, me acuerdo, pero ahora no va a ocurrir lo mismo. El, el Señor guía la vida del escritor para que él adquiera el vocabulario, el temperamento, la idiosincrasia, ¿qué más? Adquiera una personalidad para registrar tal cual como el Espíritu Santo quiere en un momento determinado registrar en la historia de la salvación.
Así se explica de que esté la personalidad ahí, esté el vocabulario, la idiosincrasia, esté el temperamento de la persona, pero sin Dios anularle su personalidad, sino que usa su personalidad para registrar tal cual como quiere que el Espíritu de Dios quiere que haya registrado la Sagrada Escritura. Y la idea de la inspiración es que ha sido preservada de cometer algún tipo de error. Hay varios tipos de revelación. Esto lo menciono, mis hermanos, porque hay algunos grupos que son cesacionistas, que analizar sus libros, uno se da cuenta que carecen de algunas categorías conceptuales fundamentales para entender las distintas revelaciones, que es los tipos de revelaciones. Por ejemplo, yo cuando veo la naturaleza, la creación, y reflexiono, digo, esto no se pudo haber creado solo, alguien tuvo que haberlo creado. ¿Cómo se llama eso? Ese tipo de revelación. General. Perfecto. La encarnación del Señor Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. ¿Cómo se llama esa revelación? Encarnacional. Encarnacional, perfecto, muy bien. La Biblia es el registro escritural, dijo el hermano Juan Carlos, y cuando Dios trae un mensaje a un hermano, por ejemplo, una profecía, a una hermana, el próximo año Dios responderá tu oración y será doble bendición a una hermana que no podía tener hijos, y el año siguiente tuvo mellizos. ¿Cómo se llama ese tipo de revelación? Eh, No me acuerdo. ¿No es espiritual? ¿No? No me acuerdo decirte. Revelación continua en la iglesia. Se estaba junto con la escritural. Sí, es una ¿No? especial. Esa es Sí, esta parte, porque la especial pero, está pero, encarnacional hermano, escritural. Y la otra es pero, hermano Pablo, continua en la iglesia. Ah, claro. hermano Pablo, o sea, a ver, ordenémonos un poco la cosa. Usted está hablando, por ejemplo, la persona que no tiene, en este caso, no tiene un alcance nivel, ya sea en en la parte física o lo espiritual, y Dios le habla, o oye, busca algo, y Dios le revela a alguien y le informa, esto dice el Señor, lo que tienes ahora es por algo, pero yo mañana hago esto. Correcto. Una profecía continua. O sea, la profeta mayor es la Biblia, la escritura, como dicen los apóstoles, hablan de que eran testigos, y esto no es interpretación humana, sino que por revelación y por dar entendimiento a a los que le aman, y Dios revela a los que le aman y a los que le buscan. Dios tiene todas estas cosas, lo tiene guardado en secreto, y lo revela a los que le aman. Entonces, si no se entiende más allá, ese es el punto. Entonces, es una profecía continuamente, porque la profecía, el momento que hay muchas personas se le habla, porque me he dado a entender yo en el camino que hay personas que no leen la escritura y no la entienden tampoco, están dentro de la iglesia, pero a veces Dios interviene y habla a una persona ingenua que va a la iglesia, pero no sé por qué está ahí. Adora a Dios, hace cuando uno va a la iglesia todos hacemos lo mismo, pero todos nosotros no estamos conectados con el Espíritu de Dios, estamos más conectados por vista, más andamos por vista. Entonces Dios por misericordia levanta una X persona al fondo, o de repente una persona que ni siquiera lo conoce, y para que esa persona reciba lo de arriba, y de repente va a entender poco a poco, porque esa persona no lee la palabra, pero sin embargo Dios actúa y habla, y le dice esto y esto y esto. Y la persona que está empezando como guaguita a caminar, queda como elevado y recibe fuerza. Y en mi caso, yo, por ejemplo, cuando empecé a caminar, la primera vez, no era ni chicha ni limonada, pero estaba dentro y empecé a caminar. Y yo cuando yo entré dentro de una iglesia chiquitita, una iglesia de 6 por 3, y veo como mi hermano que es sordomudo, mi mamá analfabeta, mi mamá está al lado derecha, y yo también analfabeto. Me sentó ahí. De repente, después entre yo, la ignorancia de uno, yo quería ver a Jesús, quería verlo, quería verlo así instantáneo. Que fue la misma hermana que me invitó, Dios usó la hermana, y ella, la hermana, nadie se dio cuenta que yo fui tocado por el Espíritu Santo.
Oye, empecé a llorar como una guagüita. A los pocos días el Señor levanta a una hermana que no lo conocía nunca en vida y me empezó a hablar. Yo no entendía nada, me dije, ¿quién será y por qué me habla esta mujer? ¿Y quién es esta mujer? ¿Por qué me habla? Yo uno queda así como dando vueltas. Y el Señor me empezó como a hablarme, entregarme que decía que seas valiente y que yo no quiero guarde, me decían. Primeramente me decía eso. Yo no tenía idea, pues, ¿qué es eso? Claro que ya y después de a poquito empecé a analizar, empecé a leer la escritura sin entender nada lo que leía, porque yo leía no. Y después cuando yo empecé a leer la parte de Moisés, Moisés dijo, Jehová le dijo, ve al monte, pero no lleves carga. Ah, yo mío empecé como a interpretar como yo tenía que hacer Moisés. Yo lo empecé como yo mismo. Me tomé para mí la historia. Ah, empecé a ir al monte. Y nadie me hacía caso. Yo iba al monte a orar, nomás, y cuando volvía llenito. Y todo lo que esa profecía que yo había escuchado sin entender, poco a poco Dios me fue aclarando la película. Es que empecé yo como a meterme en el cuento, y después el cuento, y no era cuento, era una realidad, pues no, me estaba metiendo en una dimensión espiritual. No es que uno no está físicamente, en la parte natural uno no percibe nada, pero cuando uno aprende a meterse con Dios, Dios te va a dar algo que tú no lo vas a recibir en la universidad, no lo vas a recibir en un teólogo, aunque se puede hacer la Biblia de etapa a etapa, pero hay diferencias. Lo espiritual se conecta con la escritura, no se sale de la escritura. Es pero cuando una persona dispone, yo sin saber lo que estaba haciendo, con el tiempo fui aprendiendo a poquito y Dios me fue dando cosas que yo como un pájaro, no, porque no tenía tampoco alguien consejero. En la iglesia que yo empecé a andar no había consejero, no había solamente, yo hablaba nomás por misericordia, pero no había maestro, no había comprensión de lectura. Y de repente cuando yo quería saber algo, ¿qué era lo que hacía yo? Yo me adelantaba e iba al púlpito y ponía la palabra yo mismo. El día domingo que había el pastor, ponía Mateo 24, y de repente el pastor ya era viejito ya. Y el pastor de repente, en vez ve que el mismo trae el mensaje, el pastor va, aquí dice Mateo, ¿quién abrió la Biblia? Vamos a leer esta palabra. Ay, ¿quién abrió? No, y entonces yo quedé contento. Quería que me entendé qué significa Mateo 24. Y el pastor nunca supo que era yo que yo dejara la Biblia abierta. Y después con ese mismo, me tomaba yo, después yo iba a predicar solo en la calle. Y Mm. no estaba ni siquiera, ni siquiera era bautizado, ojo, no era bautizado nada todavía. Al año después, un hermano me dijo, hermano Juan Carlos, te cumplió este versículo, ¿qué versículo? Marcos 16, de que creyere fuera bautizado, será salvo, el mal que no cree, será condenado. ¿Y qué significa eso? ¿Usted cuánto no lleva un año? No tiene que cumplir esto primero, para que Dios después lo pueda usar. Y después le dije, pero ¿cómo yo fui a predicar hace tiempo atrás y ni era bautizado como Dios me usó? Y esta gente, reunía a esta gente y yo no sabía qué es lo que pasaba. Y el hermano quedó así, con el dedo en la cabeza. Bueno, ¿pero qué tenía que cumplir ese versículo? Ya, hermano, gracias. Por lo menos me lo entregó. Y después fui al pastor, ¿sabe, pastor? Quiero ser bautizado. Y eso, hermano, sí, porque aquí dice la palabra, ya, hermano. Y al pocos días, pocas semanas, el pastor se enfermó y otro pastor tomó el lugar del pastor y ahí me bauticé. Son cosas raras que uno hace y ahí Dios puso los medios. Entonces uno va como aprendiendo, no todo al tiro, pero de a poco. Entonces, y lo que yo le dije anteriormente, ahí hacía sus ayunos, y esos ayunos que yo puse en mi corazón a buscar a Dios me empezó a dar cosas. Y hay cosas que de repente el enemigo también te empieza como a desviarte para que tú no hagas lo que Dios quiere, lo que la Escritura te dice, y lo que Dios quiere que tú hagas para que te enderezcas y empieces a andar en el Espíritu. Cuesta andar en el Espíritu, cuesta, no es fácil servir a Dios en el Espíritu. Lo que cuesta, lo más fácil es andar en la carne, es más fácil, pero buscar a Dios, caramba, la lucha es contienda desigual. Y hay otras cosas que más adelante lo voy a explicar después, para no interrumpir la clase. Muy bien, hermano Juan Carlos. Bueno, las profecías, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, lengua, interpretación de lenguas, todo eso son el resultado de la revelación especial. Los cesacionistas no creen esto, ellos dicen, ya no hay nuevas revelaciones". Ellos entienden la revelación especial como nuevas revelaciones, pero porque dicen, la Biblia es suficiente revelación de Dios, por lo tanto no se requieren nuevas revelaciones. Porque dice, si existen nuevas revelaciones, entonces significa que el canon bíblico no está cerrado.
Por lo tanto, esas revelaciones deben ser incorporadas al canon sagrado. En la mente de los sensacionistas no existe esta diferencia entre revelación escritural y revelación continua a la iglesia que debe ser juzgada en el Nuevo Testamento. Perfecto, mis hermanos. Ahora nos vamos a lo correspondiente hoy día que tiene que ver con la crítica bíblica. Eso es lo que vemos. Crítica bíblica. Crítica veterotestamentaria. Trabajamos la crítica veterotestamentaria acá porque en la introducción al Nuevo Testamento vemos la crítica neotestamentaria. Cuando hablamos de crítica bíblica, no significa sentarse a juzgar a la Biblia como palabra de Dios. Por lo tanto, ese preconcepto, ese prejuicio, cuando se habla de crítica bíblica, se va a juzgar la Biblia, no es así, no se refiere a eso, no se refiere a juzgar o cuestionar la Biblia, no tiene nada que ver con eso. Crítica bíblica significa solo realizar juicios inteligentes acerca de asuntos o preguntas históricos, literarios, textuales y filológicos que uno debe confrontar cuando se estudia la Biblia a la luz de toda la evidencia disponible. No ser crítico significa ignorar las dimensiones históricas de la Biblia. Es muy importante esta información que nos entregan los que escriben acerca de crítica bíblica. George Ladd dice esto en uno de sus libros, en la crítica bíblica. No ser crítico significa ignorar las dimensiones históricas de la Biblia, porque la Biblia es un libro que tiene dimensiones históricas porque se escribió en un periodo, en un contexto histórico muy determinado, definido, en el contexto asirio, en el contexto babilonio, medo-persa, griego, en el contexto romano. En esos periodos encontramos que el mensaje sagrado recibió influencias de esos periodos históricos. Y mirarla como un libro mágico. Es decir, el no ser crítico miraría la Biblia como un libro mágico. Y la Biblia no es un libro mágico, sino que un libro producto de acontecimientos históricos. Si se escribe en hebreo en el Antiguo Testamento, y luego encontramos esos mismos grupos de personas hablando el arameo en el Nuevo Testamento, y que están escribiendo en griego en el Nuevo Testamento, y que están bajo un control político de otro gobierno que no son propios, todo eso son acontecimientos históricos. La Biblia no es un libro mágico, sino que es un libro que tiene su dimensión histórica. Sin embargo, también es necesario reconocer que la moderna crítica bíblica de los últimos 2 siglos no ha sido la obra de eruditos creyentes, preocupados por una mejor comprensión de la Biblia como palabra de Dios en su contexto histórico, sino de eruditos que rechazan lo que las Escrituras declaran de sí mismas. Los que han popularizado la crítica bíblica o los mayores expositores de la crítica bíblica o lo que la gente conoce de crítica bíblica son los resultados de incrédulos que han implementado las herramientas de la crítica bíblica. Incrédulos. Es el problema. No es la crítica bíblica en sí la que presenta problemas al texto sagrado o que niega la revelación, sino que son los que utilizan, algunos, los incrédulos que utilizan esta herramienta para estudiar la Biblia. Eso hay que aclarar. Tanto en Alemania como en Estados Unidos, el método histórico crítico asume, por definición, una postura teológica que considera la Biblia exclusivamente como palabra meramente humana. Ellos comienzan a estudiar la Biblia o van a la Biblia a estudiar con el prejuicio, porque ellos dicen hay que ser desprejuiciados, pero igual tienen su prejuicio, con el prejuicio de que no existe lo sobrenatural. Desde ahí comienzan su investigación. El método histórico crítico surge como una reacción contra un enfoque sobrenaturalista de la Biblia y no crítico de la Biblia en el periodo anterior o posterior a la Reforma. En este sistema de interpretación bíblica, el método histórico crítico, y literario también se le denomina, se rechaza el escolasticismo ortodoxo de la Alemania de los siglos XVII y el siglo XVIII, que consideraba la Biblia como casi un libro mágico que no tenía anclas en la historia.
En esa época así se leía la Biblia, así se abordaba la Biblia. Actualmente, un erudito no es considerado verdaderamente crítico, a no ser que acepte las presuposiciones naturalistas básicas del moderno método histórico crítico literario, que rechaza la huella de lo sobrenatural, que interpreta la Biblia en términos exclusivamente históricos, como las palabras de hombre nada más y no de Dios. El acercamiento de la Biblia debe realizarse libre de restricciones de cualquier método teológico, especialmente de cualquier doctrina acerca de una escritura inspirada. Esos son el perfil, los requisitos de los racionalistas para considerar a una persona, a un verdadero exégeta y un verdadero erudito de la Biblia. Tienes que aceptar esas presuposiciones de que la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombre nada más y comete errores. Pero esa es la razón por la cual surge el método histórico crítico literario. ¿Qué es lo que es la crítica, de acuerdo a lo que dice esta presentación en PowerPoint? Es una ciencia. Eso es lo primero que podemos decir. No es cuestionar la Biblia. No es la ciencia en sí, las herramientas en sí, sino cómo se utilizan las herramientas y quiénes son las que lo utilizan. Si son creyentes, no van a llegar a conclusiones incompatibles con el mensaje sagrado de la Biblia. Pero si son incrédulos, por supuesto que sí, van a negar lo sobrenatural de la Biblia. No depende de la crítica bíblica, depende de lo que implementan estos principios que enseña la crítica bíblica. Es una ciencia entonces que se ocupa del origen, la historia y el estado actual del texto primitivo de la Biblia. Esas son las preocupaciones de la crítica bíblica. ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Cuál es el periodo histórico de la Biblia? ¿Cuál es el estado actual del texto primitivo de la Biblia? La crítica del texto, hay una crítica textual. Ya hemos trabajado con la crítica textual. Conocemos cuáles son los criterios que utiliza el crítico textual para fijar el texto sagrado, para determinar cuál es el mensaje original. La crítica textual se ocupa de la fijación de los términos o expresiones exactas del texto original de la Biblia. Ahí estuvimos viendo cuando se comparan dos manuscritos de la Biblia antiguos, del Nuevo Testamento, uno en griego, los dos son griegos. Un documento es uncial y el otro es minúsculo. Entonces el crítico del texto quiere llegar o quiere saber cuáles son los términos originales o la lectura original, la auténtica. Va a escoger los unciales, porque es el más antiguo. El crítico textual va a ver dos documentos, y uno es más breve y el otro es más amplio. El crítico textual quiere saber cuál es el original, es decir, cuál representa Breve. el testigo más fidedigno de la lectura breve. ¿Por qué no la más amplia? Porque los escribas trataban de mejorar el estilo, la gramática, la sintaxis, los verbos, mejorar el estilo literario y agregar notas explicativas también. De eso se trata la crítica textual, fijar el texto original. Es decir, cuáles son los textos más fidedignos y auténticos del cual nosotros podemos traducir ahora. Bueno, el crítico textual le da los recursos al traductor para escoger. La crítica bíblica, la alta crítica, se ocupa del contenido del texto en base a la naturaleza. La alta crítica. La forma del documento, el tema de los diversos libros de la Biblia, la naturaleza de cada uno de los libros, la conexión que tiene cada libro con el contexto y las diferentes partes bíblicas y los datos de las circunstancias de los escritores y los destinatarios de los libros de la Biblia. Todo eso busca la alta crítica. ¿Qué le parece a usted? Tremendo trabajo de investigación, ¿eh? ¿Cuál es el contenido del texto? ¿Cuál es la naturaleza del texto? ¿Cuáles son los diversos temas de los textos? ¿Cuál es la naturaleza? La conexión con el contexto. ¿Qué más? La circunstancia de los escritores, los destinatarios. Todo eso. Todo eso. Y algo más, también hacen preguntas acerca de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Tiene un nombre específicamente, la crítica de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes
que utilizó este escritor para componer su obra. ¿Cuál es el texto primitivo? Ellos trabajan con el texto actual, pero ellos quieren determinar cuál es el texto más antiguo que fue utilizado acá. Todas esas son las preguntas que se hace la alta crítica. Los problemas que trata la crítica bíblica son la fiabilidad, autenticidad, credibilidad y la forma literaria de los libros de la Biblia. De eso trata la crítica bíblica. No es cuestionar la Biblia, sino es una ciencia que trata de determinar la fiabilidad, autenticidad, credibilidad, forma literaria de los libros y fijar el texto o la lectura primitiva y original. Hay una de las teorías de la crítica textual que es la teoría de las fuentes. La crítica al contenido y extensión de la escritura ha existido desde que hay libros en la Biblia. Los saduceos, por ejemplo, fueron unos, y los samaritanos también, que solo reconocían como inspirados la Torá. Los otros libros no lo reconocían como inspirados. 5 libros nada más. Marción, ya hemos hablado de Marción, él mutiló toda la Biblia, rechazó todo lo del Antiguo Testamento. Juliano el Apóstata del siglo IV redactó una especie de historia evolucionista de la doctrina en torno a la persona de Jesucristo. Hubo un desarrollo de la teoría de las fuentes. Cuando hablamos de teoría de las fuentes, queremos decir, ¿cuáles son las fuentes que utilizó o las fuentes que están en el fondo, en el trasfondo, o que subyacen al texto que nosotros tenemos actualmente en el Pentateuco? Y después se va a aplicar a todos los libros del Antiguo Testamento. Pero eso es lo que queremos decir. ¿Cuáles son las fuentes que subyace en el texto de la Torá? José Luis Sicre, que es un especialista en el Antiguo Testamento, principalmente en el Antiguo Testamento, pero los libros más conocidos de él son sobre los profetas, extraordinaria obra monumental de José Luis Sicre. Aquí tengo unos libros, uno solo, para que ustedes, estos son la portada de José Luis Sicre. Estos son los volúmenes de la editorial Verbo Divino. Excelente obra, son obras de calidad estas. Mire lo que dice José Luis Sicre. Señala que cuando comenzó a redactar el apartado sobre el Pentateuco, estaba convencido de que formulase esta pregunta a comienzo del siglo XXI. Es tan absurdo como preguntarse si la Tierra es plana. ¿Sobre qué pregunta? ¿Quién escribió el Pentateuco? Esa es la pregunta. Él dice, es absurdo formular esta pregunta en el siglo XXI. Tan absurdo como señalar o preguntarse si la Tierra es plana o redonda. Pero luego dice José Luis Sicre, bastaría un no escueto para zanjar la cuestión. Pero después, al ver varias páginas de internet donde aún se enseña que Moisés es el autor del Pentateuco, le demostraron que era necesario volver al tema. Sicre no cree que fue Moisés el autor, sino él adscribe, como varios eruditos o escritores que tratan del Antiguo Testamento, a la teoría documentaria o la teoría de las fuentes de Belhuisen y Graf. Primera vez que escuchan estos nombres, ¿cierto? Belhuisen y Graf, teoría de las fuentes. Bueno, se trata en la Biblia, en la crítica bíblica, hermano Juan. Juan dice, no, primera vez que escucha nombres como eso. Bueno, después vamos a explicar, pero hubo una evolución acerca de la crítica veterotestamentaria, como hemos mencionado, los samaritanos, los saduceos, Juliano el Apóstata y Marción ya trataron de determinar qué libros o componer sus propias obras o criticar ya el texto que nosotros tenemos. Karlstadt, en el año 1520, negaba la paternidad literaria del Pentateuco de Moisés. Mire, venía hace mucho tiempo atrás, 1520. 1574, Macius insinuó por vez primera que los libros bíblicos pueden ser compuestos y dirigidos. El primero que intentó distinguir detrás del canon diferentes fuentes fue Bitter,
en 1711, opinó poder distinguir tres fuentes a través de todo el Génesis, las cuales serían unidas después por Moisés. Jan Astruc, médico francés que se interesó en el análisis literario del Génesis, opinó reconocer tres fuentes a través de todo el Génesis, y también señaló de modo especial los distintos nombres de Dios en Génesis, como característica de supuestas fuentes. Jan Astruc dijo: hay algunas secciones en Génesis donde se habla de Dios como Dios, en hebreo es Elohim, pero hay otros donde se habla acerca de Dios, perdón, de Jehová. Ah, dijo Jan Astruc, aquí estamos frente a dos fuentes distintas. Un autor que conocía a Dios solo con el nombre Elohim, y hay otro autor que conoce el nombre de Dios solo con Jehová. Y entonces vemos a dos fuentes y dos autores que están presentes en el libro de Génesis, que se atribuye a Moisés. Pero ¿por qué algunas secciones de Génesis se menciona a Dios con el nombre Elohim y otros con el nombre Jehová? Si es un mismo autor el que lo está escribiendo, la consecuencia lógica entonces, de acuerdo a lo que dice Jan Astruc, es que el Pentateuco es una compilación de varias fuentes que fueron reunidas y se le asignó a Moisés. Ya, de eso se trata esta teoría de las fuentes. Ahí tenemos una imagen de Astruc, Jan Astruc. Johann Gottfried Eichhorn, 1780-1783, dividió todo el libro de Génesis, más los dos primeros capítulos del Éxodo hasta la entrevista de Moisés con Dios en la zarza ardiente, en Jehovista y Eloísta. También procuró relacionar los supuestos divergentes paralelos, los dos relatos del diluvio, con estas dos fuentes y aislar los rasgos característicos de ambos. Fue el primero en aplicar el término alta crítica y fue llamado padre de la alta crítica, Johann Gottfried. Él dijo: en Génesis hay varias fuentes y hay varios autores, no es un solo autor. De la teoría de la fuente, la teoría de los fragmentos. La teoría fragmentaria sobre el origen del Pentateuco. Recuerde que la crítica se hace preguntas. ¿Quiénes son los autores? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los contextos históricos? La teoría fragmentaria sobre el origen del Pentateuco fue propuesta en el año 1792 por un sacerdote católico, el escocés Alexander Geddes. Sostuvo que la Torá fue compuesta en la era salomónica. Estamos hablando del año 1000. Muere Salomón en el año 931, por lo tanto estamos hablando de esa época. Entonces Moisés no fue el autor del Pentateuco, de acuerdo a lo que enseñó Alexander Geddes. Sostuvo que la Torá fue compuesta en la era salomónica a partir de varios fragmentos separados, algunos de los cuales eran tan antiguos como Moisés y aún más antiguos que Moisés. Es una larga historia esto de la teoría de la fuente. Se trabaja primero con la teoría de la fuente, porque son mucho más todavía, porque de ahí comienza a cuestionarse la autoría de cada uno de los libros de la Biblia. La autoría de los libros. Según la tradición, la atribuía a Moisés, por ejemplo. Acá se está cuestionando que el autor es Moisés. Wilhelm de Waite concibió de forma estrictamente evolucionista toda la historia religiosa de Israel e introdujo una fuente totalmente nueva. Estamos viendo el trabajo, el resultado de la crítica bíblica. Pero hay algunos que están cuestionando la tradición, por ejemplo, Alexander Geddes, y también algunos en la época, como Wilhelm de Waite, él está implementando o introduciendo dentro de la teología una teoría que es propio de la biología, que es la evolución. Ya la evolución no es solo biológica, ahora está diciendo que la evolución también es religiosa. Él fue el que dijo que la religión evolucionó del pueblo de Israel también. E introdujo una nueva fuente, que es la fuente D. ¿Qué significa la fuente D? La fuente deuteronomista. Es decir, el Deuteronomio. El Deuteronomio es la fuente D. Por lo tanto, ya tenemos varias fuentes. La eloísta, una fuente.
donde cada porción de la Biblia de Génesis y de Éxodo menciona a Dios, eso pertenece a la fuente eloísta. Y donde otras porciones del Antiguo Testamento menciona a Jehová, esos son jehovistas. Y el Pentateuco es la fuente deuteronomista. Tres fuentes. Aquí tenemos a un teólogo, Wellhausen, o Wellhausen, Julius Wellhausen, 1844-1918. La seriedad del hombre, ¿eh? ¿Qué le parece? Tiene la mirada de un erudito de la Biblia, medio mañoso. Bueno, es un alemán, los alemanes son así. Él se encargó de popularizar esta teoría. 1853, Hutfeld puso el fundamento de la moderna teoría de las fuentes. Kuenen se trata de la reconstrucción evolucionista de la historia de Israel, y en esto es seguido por el representante más importante de la teoría de las fuentes, Julius Wellhausen. Este hombre dató al J, ¿qué significa J? El documento jehovista, es decir, cada porción de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, estamos aquí en el Pentateuco, habla acerca de Jehová, eso pertenece a la fuente jehovista. Y esas porciones de Génesis y del Pentateuco fueron compuestas en el año 850 a.C., no por Moisés. Y el eloísta, es decir, aquellas porciones donde se menciona a Dios, Elohim, fueron compuestas en el año 750. Hasta fecha le puso, o estableció, hasta la fecha. Y sobre el año 650 a.C. partiría un relato que quedaba fusionado con el jehovista eloísta. En el 650 entonces se fusionaron el jehovista y el yavista. ¿Cómo desmembraron la Biblia estos autores? Impresionante. Mutilaron, desmembraron, despedazaron, desmenuzaron y después volvieron a reconstruir la Biblia. Durante el avivamiento bajo Josías, en el año 621, se compuso otra fuente. Adivinen qué fuente fue esta. Así es, efectivamente, la fuente deuteronomista. Esa fue la que fue compuesta en el año 621 para provocar un avivamiento en el pueblo de Israel en la época de Josías, 621. Ni la jehovista, ni la eloísta, ni la deuteronomista, ninguna pertenece a Moisés. Todas se escribieron en otros periodos muy alejados de Moisés. Y el P, ¿qué significa P? Sacerdotal. Sería formado paulatinamente en el tiempo entre Ezequías y Esdras. Por lo tanto, todo el Pentateuco, ninguno lo escribió Moisés. Todos proceden de distintas épocas. Claro que hay fuentes y documentos que son de Moisés, más antiguos que Moisés. Pero las fuentes fueron compuestas posteriormente, fueron redactadas posteriormente. 850, 750, 650, 621. Y después la época de Ezequiel y Esdras. Eso es lo que hicieron los 200 y tantos años, no, mucho más todavía, 300 y tantos años. La erudición bíblica en el mundo se dedicó a establecer las fuentes detrás del Pentateuco, porque de eso trata la crítica bíblica, de determinar la fuente. Así quedó la teoría documentaria. Cuando usted habla acerca de la teoría documentaria, nos referimos a esta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo trabajamos en la introducción a la Biblia, mis hermanos? Porque usted cuando compra una Biblia, por ejemplo, esta misma Biblia, la Dios habla hoy, esta es una, Dios habla hoy, o cualquier Biblia de estudio, o libros teológicos también, para investigación, para sus trabajos, como José Luis Sicre, aparecen los resultados de la alta crítica o de la crítica de esta crítica documentaria. Están ahí los resultados. Lo dan como obvio, como un conocimiento universal que debe ser aceptado por toda persona desprejuiciosa y que no sea ingenua. Pero el asunto no es tan así como vamos a ver. Considera que la teoría documentaria considera que los primeros 5 libros de la Biblia son una compilación de documentos redactados en su mayor parte en periodo de Esdras, el año 444 a.C. La hipótesis documentaria de Wellhausen y Graf, JEDP. ¿Qué significa JEDP?
documento jehovista, documento eloísta, documento deuteronomista y documento sacerdotal. El jehovista, que prefiere el nombre de Jehová. En el Pentateuco, cada porción que menciona a Jehová, eso corresponde al jehovista. Fue redactado en la época de Salomón, según lo que enseñó Belfoisen. El eloísta, que designa a Dios con el nombre de común de Elohim, redactado después del primer documento, alrededor del año o del siglo VIII antes de Jesucristo. El Código Deuteronómico comprendía todo el libro de Deuteronomio, redactado en la época de Josías. Tampoco Deuteronomio fue redactado por Moisés, sino por Josías, mucho tiempo después. Y el Código Sacerdotal fue redactado en la época de Esdras. Eso fue lo que dijo o enseñó Julius Belhuisen. ¿Cuáles son los argumentos? Ahora, ¿cuáles son los argumentos de la teoría documentaria? Porque si hay una teoría documentaria que aparece en los libros de texto, en la introducción de la Biblia de estudio, tiene que justificarse. Bueno, aquí voy a mencionar cuáles son los argumentos que se mencionan. Estos son los mismos argumentos que encontré en una Biblia, en esta Biblia. La Biblia de América. En esta Biblia adscribe la teoría documentaria y presenta los argumentos por los cuales adscribe esta teoría documentaria. Según esta teoría documentaria, Moisés no pudo escribir el Pentateuco por las siguientes razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales Moisés no escribió el Pentateuco? Por los anacronismos. ¿A qué se refiere anacronismos? Anacronismos se refiere cuando, por ejemplo, yo escribo una novela histórica, puedo escribir una novela histórica, que está ambientada en el año 1200, aquí en América Latina, el año 1200. 1200, ¿ah? En América Latina. Y digo, ¿quién puede ser? Estaba Pelantaro conversando con Pitrufquén, sentados en un cómodo asiento de una estación de ferrocarril, ambientada en el año 1250. Ya. ¿Cuál es el anacronismo ahí? Que en el año 1250 no existían ferrocarriles. Ya, ese dato es un dato anacrónico. Ese dato, esa información no corresponde a la época. A eso se refiere a anacronismos. ¿Cuáles son los anacronismos en el Pentateuco? Se narra la muerte de Moisés. Entonces, los críticos de la fuente dicen, los teóricos de la fuente dicen, si Moisés escribió el Pentateuco, pudo haber registrado también su muerte. Ese dato de registrar la muerte de Moisés indica que Moisés no escribió el Pentateuco. Otro dato, se da la lista de los reyes que reinaron en Edom antes de que Israel tuviese rey. Pero si Israel todavía no recién salieron de Egipto, tienen que pasar 200 años sin rey, y después, en la época de David, se va a establecer rey. ¿Cómo puede registrarse en el libro de Génesis que todavía no hay rey en Israel? Si el momento en que se está registrando aquello, no hay evidencia de rey porque no hay rey, todavía no existe David. Ese es otro dato anacrónico. Se habla de la ciudad de Dan, que antes se llamaba Lais. Es como si yo dijese, por ejemplo, a ver, ya, yo creo que me van a comprender cuando digo, voy a ir a Melipulli. Bueno, Juan Carlos, ¿entiende cuál es la ciudad de Melipulli? Juan Carlos Hernández. No. Hermano Juan Carlos Hernández. No, Puerto Montt, ya, Huanquipulli. hermano Juan Carlos Hernández lo sabe. Melipulli, ya. Es el nombre antiguo de este sector, donde está Puerto Montt actualmente. Ya. Si yo escribo, hago una novela histórica ambientada en el año 1700,
Y los personajes le digo, vamos a ir a Puerto Montt. Ya ese hay un problema ahí, porque en esa época, en el año 1700, el sector no se llamaba Puerto Montt, se llamaba Melipuy. Del mismo modo ocurre acá, con la ciudad de Dan. En esa época, cuando se escribió Génesis, Dan no existía con ese nombre. El nombre era Lais. Eso demuestra entonces, según esta teoría documentaria, que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco. Se habla de cananeos en tiempo pasado, como si ya no existieran. Pero si ellos salieron recién de Egipto y ahora se van rumbo a la tierra de Canaán, donde está atestado de cananeos. Todos estos hechos, nombres y fechas de que hablan estos textos, corresponden posterior a la época de Moisés. Y ahí te el primer argumento para indicar que Moisés no pudo escribir el Pentateuco. Otro argumento, distintos nombres para referirse a la divinidad. En el capítulo 1 de Génesis se emplean de manera invariable el nombre de Elohim, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Mientras que en el capítulo 2 y 4 se utiliza solamente Jehová. Ah, entonces ahí dicen los críticos que en el capítulo 1 hay una fuente, y en el capítulo 2 y 4 hay otra fuente que se está utilizando para componer esa obra. Los relatos duplicados, también. Sara se finge dos veces hermana de Abraham. Ellos señalan que los dos datos que menciona Génesis, de que Sara se finge hermana de Abraham, son los mismos, no los mismos, y no son los mismos, y no son distintos episodios. Existen dos relatos del diluvio, también supuestamente dos relatos del diluvio. Dos versiones del Decálogo. Todo esto hace pensar que un escritor no repetiría ni entraría en contradicción. También hay diferencia de estilo. Deuteronomio se caracteriza por un estilo oratorio, retórico, ampuloso, típico de cierta forma de predicciones o exhortación. Pero en otras secciones, presenta un estilo narrativo ágil, vivaz, analiza la psicología de los personajes, hablan de Dios como si fuese un hombre, se pasea por la tarde, etc. Ya esa diferencia de estilo indica que un solo autor no pudo haber escrito el Pentateuco. Ahí está el argumento. Los anacronismos, los distintos nombres para referirse a la divinidad, los relatos duplicados y las diferencias de estilo. Los críticos entonces, o los especialistas, la gran mayoría de eruditos bíblicos en la actualidad, señalan que Moisés no pudo escribir el Pentateuco. Objeciones, ahora vamos a ver las objeciones que se le plantean a la teoría documental. Es probable que Moisés empleara genealogías y tradiciones escritas al escribir el libro de Génesis. Es decir, hay fuentes. Moisés efectivamente utiliza fuentes para componer su obra. Y lo menciona en el libro de Génesis. ¿Cuáles son esas fuentes? Hay fuentes. Pero son fuentes muy antiguas. La genealogía, por ejemplo, presentada en el libro de Génesis. Hay también algunas añadiduras en el Pentateuco. Moisés escribió Deuteronomio, pero evidentemente, y estamos todos de acuerdo, que no pudo haber registrado su muerte. Pero el registro de la muerte que encontramos en Deuteronomio lo escribió otra persona. Lo más probable que haya sido Josué. Y ese registro de la muerte es una añadidura a la obra de Moisés. ¿Qué más? La muerte de Moisés. Había rey en Israel. En aquella época no había rey en Israel. Ese dato también pudo haber sido agregado posteriormente para contextualizar o darle a entender al lector acerca de la situación en la cual se encuentran ahora. Que en esa época no había rey en Israel. Pero cuando se agregó esa añadidura, efectivamente que sí había. Se agregó la época de los reyes. Se denomina Dan a la antigua ciudad de Lais, nombre que le fue dado después de la conquista.
El escritor tenía un conocimiento personal. Bueno, aquí estamos viendo las añadiduras. Son añadiduras que cuando se copió la escritura, evidentemente ya no se va a denominar a ese sector lais, porque la gente no va a entender qué es lo que es lais, dónde queda lais. Para comprender la referencia geográfica se va a añadir dan, se va a cambiar lais por dan, para actualizar la zona geográfica, para identificarla con mayor precisión. Eso es una añadidura. El escritor del Pentateuco tenía un conocimiento personal de su cultura y también de su geografía. Porque el escritor tenía bueno, conocimiento de cultura, de la geografía. Hay nombres egipcios que aparecen en el Génesis, en el Éxodo. Potifar, por ejemplo. Potifar significa regalo del dios Ra. Safnat Panea, Dios habla o él vive. Asenat, perteneciente a la diosa Neit. Ión, antiguo nombre de Heliópolis. Por lo tanto, el que está escribiendo el Pentateuco, el Génesis y el Éxodo, conoce muy bien la situación geográfica donde él está escribiendo. También por las referencias que hacen con relación a los materiales del tabernáculo. Se deduce que el autor conocía la península del Sinaí, porque él habla acerca de las pieles de tejones, las uñas aromáticas. Los pieles de tejones y las uñas aromáticas son términos que se utilizan en ese periodo en que Moisés sale de la esclavitud de Egipto. Es como decir, por ejemplo, ahora nosotros, chaucha. Les faltaban algunas chauchas. Si encontramos algún libro que dice, él tenía un forado en el pie del porte de una chaucha, inmediatamente yo sé que el que está escribiendo ahí pertenece a otra época, no la nuestra. En los mismos nombres, pieles de tejón y uñas aromáticas, pertenece a la cultura, a la zona geográfica de la cual está escribiendo el escritor, que es del Sinaí. Ya está indicando entonces que el que escribe acá es un protagonista de los acontecimientos que narra. Deuteronomio fue escrito en el periodo de Moisés. El punto de referencia del autor es el de una persona que todavía no ha entrado en la tierra de Canaán. Lo presenta como si fuese un peregrino a la tierra de Canaán. La arqueología también ha arrojado más datos. Los detalles de la toma de Sodoma, descrita en Génesis 14, concuerdan con lo que se descubrió en la arqueología. Se han encontrado tablas de arcilla, los tiempos de los patriarcas. Gleason Archer, es un libro, también ustedes lo tienen, para responder unas preguntas. Argumenta que los documentalistas, mire este dato muy importante porque es un abogado, y dice, los documentalistas dan por sentado que los autores hebreos se diferenciaban de todos los demás autores conocidos en la historia de la literatura universal en el hecho de que solamente ellos eran incapaces de usar más de un nombre para Dios, más de un estilo de escritura, fueran cuáles fueran las diferencias temáticas, más de uno de varios posibles sinónimos para expresar una misma idea, más de un tema o tipo de círculo de interés. Así cuestiona Gleason Archer la teoría documentaria. Si bien otras antiguas literaturas semitas muestran innumerables casos de repeticiones y duplicaciones, estos de las duplicaciones, repeticiones, la teoría documentaria le hace pensar que fueron dos autores distintos y que son dos fuentes distintas. Pero al compararse con las otras literaturas antiguas, es un fenómeno de la época, de su periodo histórico. Únicamente la literatura hebrea debe estar libre de repeticiones o duplicaciones, so pena de iniciar una diversidad paternal literaria. En resumen, nos dice Gleason Archer, cabe la duda de si la hipótesis de Belhuisen merece el estatus de respetabilidad científica. Se aducen tantos argumentos,
se esgrimen tantos razonamientos circulares, tantas deducciones cuestionables a partir de premisas inconsecuentes, pero no hay duda alguna de que su metodología sería totalmente rechazada por un tribunal imparcial. Él presenta la teoría de la fuente como pruebas en un tribunal deportivo, el que lo presenta, porque es un abogado y lo presenta como si estuviese en un juicio. Las pruebas que entrega la teoría de las fuentes para cuestionar la autoría de Moisés al Pentateuco serían rechazadas por un tribunal imparcial, dice él. No hay prueba suficiente para sostener la idea de que Moisés no escribió el Pentateuco, dice Lesonach. Es importante el autor, mis hermanos. Lo recomiendo si encuentran por ahí en una librería a este autor. Vamos a ver algunas evidencias ahora de la autoría de Moisés. Libros del Antiguo Testamento que lo citan como obra de Moisés. Hay muchos. Es decir, la Biblia cita al Pentateuco como obra de Moisés. Recuerde que nosotros sostenemos la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entendemos por inspiración verbal, es decir, cada palabra que está ahí es tal cual como Dios quiso que quedaran registrados. Plenaria, cada elemento, cada dato de cualquier naturaleza, histórico, científico, geográfico, genealógico, es tal cual como Dios quiso que quedara registrado, no comete ningún error en ninguna naturaleza, ningún sentido. Por lo tanto, si las partes de la Biblia le atribuyen la autoría a Moisés, entonces ahí sí estaríamos cuestionando la inspiración de las Sagradas Escrituras, porque estaríamos diciendo que la Biblia cometió algún tipo de error ahí. Le atribuye la obra a Moisés. Ese es el problema con respecto a la teoría de las fuentes, para aceptarla. Ciertas partes muy importantes del Pentateuco se lo asignan a Moisés. Éxodo, Deuteronomio señala que es obra de Moisés. El Nuevo Testamento alude a la obra de Moisés, como hecho el libro de Hebreo, así escribió Moisés. Jesús declara que Moisés habló acerca de él. Algunos señalan que Jesucristo se acomodó a la forma de pensar poco científica de la época. Por eso le atribuyó el Pentateuco a Moisés. Es decir, cuando dijo que Moisés habló acerca de él. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, con esa explicación que se da? Cristo se acomodó simplemente a la forma errada de pensar de la gente. Por eso dijo que Moisés habló acerca de él. ¿Qué creen ustedes? Eh, como dice este hermano, Moisés, o sea, Jesús declaró que Moisés lo escribió. Eso está. Así es. Moisés, Jesús Y enseñó que si Moisés Jesús, escribió acerca de él. Es decir, Jesús ya, le atribuye la si obra del me Pentateuco a atrevo, Moisés. me atrevo con seguridad, Jesús lo declaró es porque así fue. Aquí no hay cosas humanas, porque Jesús venía de arriba y si él conoce, Correcto. él no desconoce, conoce quiénes son, entonces Jesús sí sabía con seguridad, porque si Jesús hubiese tenido duda, hubiese dicho de otra forma, hubiese dicho, no estoy seguro, o no podría haber dicho con tanta seguridad, con tanta certeza, que Moisés sí fue, entonces no hay duda. Y los Y el que críticos, quiera, los críticos dicen, Jesús sabía que Moisés no lo escribió. Eso lo sabía porque él es Dios. Pero para acomodarse a la comprensión errada de la gente, se lo atribuyó a Moisés. ya, Conscientemente, deliberadamente. mm, ¿Qué claro, opinan con pero respecto a esa respuesta que dan los críticos de la fuente? ¿qué opinan los demás también? Yo guardo hasta yo. Yo creo Es que, que, que no podría ser así, que Jesús se acomodó al pensamiento errado de la gente, porque él siempre fue, digamos, confrontacional, como lo enseñaba usted una vez. Entonces, Exacto. si estamos errados, Cristo nos confronta. Siempre fue confrontacional, digamos,
en su vida, digamos, terrenal, siempre fue confrontacional. Entonces, que Cristo se haya acomodado al error, digamos, del ser humano, me cuadra. Imposible, imposible, Exactamente. Porque Cristo imposible. corrigió los errores de la gente. Entonces, esa explicación no es consecuente con lo que nosotros vemos en Cristo. Y, y lo otro, estaríamos diciendo que Jesús estaba mintiendo. Ya, ya tendría un problema ahí grave, grave. Es Es que decir, para Una, que, si aceptamos la teoría documentaria, esos problemas son los que tenemos que enfrentar. una vez una persona me dijo, una tontera, ¿Mm? que Jesús inventaba las parábolas. Ah, claro, Y yo le dije que no. Jesús ya, veía, sacaba una realidad y lo exponía público. Es como si yo voy al pasado, sí, veo algo y lo expongo a lo que está pasando hoy día, a lo que pasó en el pasado, en el presente, y esto pasará en el futuro, porque esto va así. Entonces, Jesús explicaba la parábola, o por ejemplo, hablaba del rico y el Lázaro. No era una parábola, sino que lo sumía que fue real. El rico fue real y el pobre, Lázaro, era entre la familia, no sé si me equivoco, Lázaro era familia de hermana de María, no la madre, no, la otra María, si no me equivoco. sí, Entonces Jesús lo exponía porque dice, pero ¿cómo pueden hablar, cómo pueden decir una cosa así como fuera de contexto? Porque, porque mucha gente escucha tantas lecciones de otras personas y después transmite una cosa que no está conforme a la realidad. Entonces, es un ejemplo. Y lo que dijo el varón ahí es verdad, porque Jesús confrontó a los fariseos de aquellos días, confrontó a los saduceos. los Y le dijo, corrigió. les corrigió duramente de ustedes Sí, hipócritas y esto y esto y esto otro, vamos sumando y no. Y ninguno pudo responder, pues, cuando los fariseos se acercaban a él, maestro, dinos esta moneda. Y Jesús le preguntó, de quién es esta moneda? Para tentarle, y Jesús le da una respuesta corta, da lo de César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O le dice el sí, Señor, claro. ¿con qué autoridad Siempre ciertas los cosas? corrigió. Claro, y Jesús le dijo, y respondemos vosotros si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y respondeme, y por cuanto si me responde, yo diré con qué autoridad hago esto. No lo respondieron porque sabía que si ellos decían que era del cielo, ¿por qué no lo creíste? Y si era Sí. entonces los fariseos eran muy astutos, no Esa se atrevían, explicación no claro, es muy, y no se puede aceptar para los que son conservadores. Recuerde que la institución es conservadora. Bueno, la gran mayoría de la iglesia evangélica aquí en Chile, las instituciones teológicas, son conservadoras. Razones para sostener que Moisés escribió el Pentateuco. Fue criado en el palacio de los faraones, en la mayor universidad del mundo antiguo. Tenía buena capacitación, buena preparación. Fue testigo ocular de los acontecimientos que narra. Las pieles de tejones, las uñas aromáticas, la perspectiva de una persona que todavía no llega al Canaán, los nombres egipcios, incluso el mismo nombre Moisés es un nombre egipcio. Mantenía la más íntima comunión con Dios, por eso que recibía revelaciones especiales, por ejemplo, la conversación íntima entre los miembros de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el orden en que fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo supo el Moisés el proceso de la creación? Dios se lo reveló. Como hebreo, tenía también acceso a la genealogía y las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Esos son los argumentos para indicar que Moisés es el autor del Pentateuco. Si no aceptamos este punto de vista, tendríamos que adoptar la teoría de las fuentes. Pero si adoptamos la teoría de las fuentes, nos enfrentamos con el problema de definirnos qué inspiración de la Biblia nosotros adquirimos. ¿A la inspiración parcial o a la inspiración verbal plenaria? Esos son los problemas que enfrentamos. Es complicado el asunto, ¿ah? Porque la inspiración parcial, temas teológicos no son inspirados. Y temas históricos, geográficos, genológicos, ahí hay error. Y si los asuntos doctrinarios y teológicos se extraen de aquellos datos históricos, ¿cómo podemos estar seguros que
la enseñanza teológica no está errada. Tenemos graves problemas. Estamos mucho más cómodos con creer en la inspiración verbal plenaria de la Biblia y aceptar lo que enseña la Biblia con respecto a quién es el autor del Pentateuco, para no tener tantos problemas. Y la máxima autoridad es Jesús cuando él le atribuye la obra a Moisés. Ya, si él se lo atribuye, lo aceptamos sin problema. Si él lo dice, es la Hermano máxima Pablo, autoridad nuestra, Jesucristo. hermano ¿Sí? Pablo, ¿Sí, pues, Juan? para sellar esta parte, lo que está ahí, Moisés con el brazo levantado y una piedra al lado izquierdo. ¿Mm? ¿Sabes? Sí, la izquierda, los derechos allá. Entonces, en pocas palabras, Moisés es el autor, Del Pentateuco. porque Jesús lo dijo en la época, en esa época me gustaría tener una máquina y transportarme al pasado, y después vuelvo en segundo. Hermano Pablo, esto dijo, por escrito. ¿Creería usted lo que le digo si yo volviera una máquina y volviera al pasado? Y ver Claro, el hecho me queda tú, claro. ¿por qué estás de acuerdo? Yo lo que me haría me haría el Señor. Pero, claro, me daría la información que haríamos todos espantados. Sería lindo tener una máquina, porque Dios nos dio permiso de hacer una máquina para volver al pasado, para ver quién es quién. Mm. Entonces, pero en el fondo hay que estar claro que fue Moisés que fue el autor, porque Dios lo escogió desde Egipto. El hombre ya era hebreo, pero estaba dentro de eh, una ciudad pagana, pero nunca se descuidó de sus raíces hebreas. Mm. Y Dios, bueno, como usted dice que Dios le reveló, fue revelándole cosas, y eso no hay duda entonces, que hay mucha gente que quedan con la duda, muchas iglesias que hay hoy día no están la palabra, claro, lo leen, pero no dan el punto, el eje de la raíz de la escritura. Es un Wow. problema eclesiástico. Casi la mayoría de las iglesias que se han separado han causado daño en cuanto a la fe. Se ponen a llamar gente, pero después quedar ahí no, pues desnudo no, porque no están revestidos de la palabra, no están en conocimiento, están en desconocimiento de la escritura. Y da un poco pena porque de repente se levantan gente, demanda que uno le dé la explicación. Y la escritura dice, está preparado para toda respuesta, ¿cierto? Y ahí es donde caemos mucho nosotros como pollo. Y es el enemigo, se nos ríe en nuestra cara y nos Mm. confronta y nosotros no tenemos respuesta. Y aquí lo que estoy Así es, escuchando, pues, caramba, así es. es un poco profundo y bueno, hay que pedir, bueno, yo siempre digo que hay que orar a Dios para que Dios nos abra el entendimiento, así como Jesús le abrió el entendimiento a los apóstoles, para que entendiese la escritura. Jesús mismo ya está hablando ya de las escrituras. Y bueno, eso me deja como tranquilo, por lo menos fue Moisés, no fue ningún otro más que después el sucesor Josué, ¿Mm? vino Él después de él. relata la muerte y relata también la Sí, conquista de la tierra de Canaán. exacto, de Canaán, Habíamos mencionado a José Luis Sicre cuando iniciamos nuestro esta presidente. presentación. Ujú, José Luis ujú. Sicre se preguntaba quién escribió el Pentateuco. Esa pregunta es como preguntar si la tierra es redonda o plana. Para José Luis Sicre, el creer o el pensar, el sostener que Moisés es el que escribió el Pentateuco, es como sostener que la Tierra es plana. Así lo ve José Luis Sicre. Realmente, literalmente así lo es, porque lo menciona en su libro. Son muy ingenuos o son muy ignorantes realmente, dice José Luis, o lo que se puede leer o interpretar de José Luis Sicre, aquellos que sostienen que Moisés es el autor del Pentateuco. Pero mire, José Luis Sicre después sigue escribiendo en su introducción al Pentateuco, dice él, los críticos están de acuerdo que Moisés no fue el autor del Pentateuco. Sin embargo, no saben cómo se formó realmente. Increíble, ¿eh? La postura tradicional, Moisés escribió el Pentateuco, ahora dice, los críticos no lo escribieron. Tienen que proponer cómo se formó entonces el Pentateuco. No saben cómo realmente se formó. Moisés no escribió, pero cómo se formó no tienen ni idea. Las distintas hipótesis que se han planteado para indicar que Moisés no escribió el Pentateuco
son contradictorias y aún no han llegado a un consenso. Todos están de acuerdo en que Moisés no lo escribió, los eruditos. Pero cómo se llevó a cabo, las respuestas que han dado son contradictorias, no han llegado a un consenso hasta ahora. Por esa razón, José Luis Sicle comenta que los fallos anteriores en la teoría documentaria, él reconoce, hay fallos en la teoría documentaria, han llevado a bastantes autores a adoptar un punto de vista mucho más crítico para con la teoría de la fuente. En la postura nuestra, es decir, nosotros cuestionamos la teoría documentaria y sostenemos que Moisés es el que escribió el Pentateuco. Porque si se niega esa posibilidad, no solamente el tema de la inspiración de la Biblia está en peligro, sino también es que no hay ningún estudio que responda satisfactoriamente cómo se formó el Pentateuco. Prescinden de estudiar los orígenes del Pentateuco y optan por un tipo de lectura sincrónica, que solo tienen en cuenta el resultado final, los 5 libros actuales. Muchos estudiosos, muchos críticos actualmente, ya han dado por superados cuáles son las fuentes que subyacen al Pentateuco. Ahora los críticos estudian el Pentateuco de manera sincrónica, no diacrónica. Diacrónica es cómo se formó el Pentateuco. Ahora sincrónica es decir, cómo está compuesto el Pentateuco. Lo estudia como siempre nosotros lo hemos estudiado, es decir, tal cual como está escrito, así lo estudiamos. Nos preguntamos cuál es la fuente, cuál es la geovista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, en qué fechas describió, cuál es el contexto histórico. Lo leemos tal cual como lo encontramos ahora. 200 años de investigación fatigosa, de fatiga intelectual, de estudios, de literatura, de libros, de disertaciones doctorales acerca del Pentateuco, para nunca llegar a un consenso y dar por superado un momento la historia del asunto. Y después estudiar para darse cuenta que es mejor estudiar el Pentateuco tal cual como lo tenemos escrito ahora. Porque esos 200 años de investigación fueron inútiles para comprender la formación del Pentateuco. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble lo que hace los cuestionamientos. Cuando se cuestiona la Biblia, se niega lo sobrenatural, se comienza a sospechar de la credibilidad de la Biblia, se pierden 200 y tantos años de comprender mejor el texto sagrado. Porque hasta ahora, con esa hipótesis comentaria, no han llegado a ningún consenso. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos concluido esta última clase de introducción a la Biblia. Ahora vamos a finalizar. Le voy a enviar el examen. Tienen esta mañana de responderlo. Antes de concluir, por favor, alguna apreciación de este curso de introducción a la Biblia, por favor. ¿Lo recomendarían ustedes a los hermanos de las iglesias para que también el próximo año en el verano lo tomaran? ¿O lo recomendaría el curso para que todos los cristianos comprendieran el proceso, la formación y, todo lo relacionado para la comprensión de la Biblia? Obvio que sí, po, obvio que sí. Sí, eh, cada uno de nosotros tenemos, según lo que hemos recibido, en mi caso, a mí me ha dejado más claro que el agua. Y es conveniente que nosotros podamos fiar a otras personas que quiera comprender y saber un poco más de lo actual. Eh, no creo que los hermanos de este siglo se nieguen o digan no, porque a veces mucha gente tiene mal concepto de la Biblia. Y como no, la gente no se atreve, la mente no está cauterizada por tantas cuestiones que no quieren saber nada, es lamentable. Pero sí es recomendable. En mi caso, yo sí tengo que recomendar a otras personas. Hermano, yo conozco por ahí que de repente eh, salen a predicar y solamente tienen con lo que tienen, no, falta lo que usted está haciendo. Y lo que en mi caso yo recibí,
a mí me ha hecho bien de aumentar más el saber, ¿sí? Y eso me ha dejado tranquilo. Estoy conforme y doy Bien. gracias a Dios primeramente a él y que Dios le bendiga a usted, hermano Pablo, ojalá que llegue una buena vejez enseñando, así como ese color lo quiero ver blanco más adelante, 20 años más, imagínese, o 30 años más, sí, pues yo sé, si el Señor no viene antes, bueno, se terminó todo. Los que ganaron, ganaron, y los que perdieron, perdieron, no. Tuvieron tiempo para conocer, no le dieron tiempo a Dios, Dios tampoco le va a dar tiempo a ellos. Así de simple. Porque Muy bien, no es hermano del que Juan. corre, ni el que Muy Dios nos bien. ayude, no, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más, mis queridos hermanos? Mi hermano Andrés también está por ahí. Mi hermana Ámbar. ¿Dónde estarán los dos conectados? Mi hermano Andrés, mi hermano Juan Carlos. Fue muy compleja la materia, ¿no? Mucho contenido, información nueva. Harto complejo para aprenderse todos los nombres que vimos, pero buenísimo, buenísimo en el tema de poder comprender el trabajo que hay detrás de la Biblia, que muchas veces no se valora. O sea, que no, realmente no conocemos, sí, ese es el tema. Mm. Pero me sorprende la cantidad de años que toma, como si 200 años, de repente por no llegar a un consenso, no. eh, bueno, Dios preparó a aquellos hombres para hacer eso. Y hoy lo podemos tener nosotros, o sea, lo que podemos hacer es valorar más que nada, los días, valorar lo que tenemos y que, o sea, y poder darle a conocer algunas cosas de lo que hemos aprendido. Correcto. Eso. Muy bien, mi hermano Andrés. Muchas gracias. Mi hermano Juan Carlos, mi hermano Andrea. Ya me dice a mí que yo. La dama primero. No, como dice el hermano Andrés, pasando este ramo uno se da cuenta de todo el trabajo que hubo detrás, los papiros y todo lo que vimos, estos que tuvieron que recuperar manuscritos, si no es que no me acuerdo mucho, pero todo ese trabajo, y como dice usted, después viene de todo lo que es comparar, todo lo que es, wow, eh, nos sirve a nosotros como para valorar muchísimo la palabra del Señor, lo que tenemos en nuestras manos no llegó así como así, no llegó y se imprimió y se hizo una Biblia, sino que hubo todo un trabajo detrás y tremendo trabajo de años años. Y eso nos hace valorar mucho más todo eso y también el poder que el Señor tiene de poder, imagínese todo lo que pasó entre medio, tantas personas, tantos autores, y que la Biblia sea viva y eficaz, la palabra del Señor, es sorprendente cómo el Señor tiene un poder maravilloso de poder unir todo eso y que tenga vida hasta el día de hoy. Y que sea Eso. una y progresiva. Una que se desarrolla un solo tema. Y las partes no se contradicen a sí mismas. Hermano Juan Eh, Carlos. compleja la materia, compleja porque tantos nombres, papiro y todos Hoy esos sí. términos que no conocíamos. Bueno, yo lo había escuchado una vez cuando fui a lo que hizo usted en Alerce. Eh, eh, pero increíble el trabajo, de verdad, el trabajo que hay detrás, o sea, de arqueólogos, yo creo que buscan cosas, encuentran y no sé, pues, interpretan esas letras. Lo único que podríamos decir que Dios ha tenido una misericordia increíble con esta generación, con estos tiempos, porque el poder tener la palabra así, de tal manera, o sea, tan fidedigna como podríamos decir, es increíble. Y allí sostenemos que el Espíritu de Dios ha guiado a estos hombres a dedicar tiempo y vida, porque Correcto. o sea, no es algo que lo hago ahora y me aburrí y lo dejé ahí, sino que han dedicado su vida a poder complementar todo lo que está escrito y respaldarlo también. Y bueno, y también entendemos que todo esto es con el respaldo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para ellos, porque
No hay otra explicación. No es voluntad humana, es guiado por el Espíritu, ¿no? Así es, hermano Juan Carlos. El Espíritu inspiró a los autores para registrar la Biblia, el Espíritu reveló a los escritores las verdades, y, y una vez que fue escrito, el Espíritu ilumina para que nosotros comprendamos, y el Espíritu guía toda la vida de los escritores para que escriban tal cual como Dios quiere que escriban, y también el Espíritu guió a la iglesia para determinar qué libros eran inspirados por él y qué libros no, y, y ha guiado también la historia, los acontecimientos históricos, para preservar la Sagrada Escritura a nuestras generaciones. Ha ayudado, ha guiado, ha estimulado también a los teólogos, a los biblistas, a los especialistas, a los críticos textuales, críticos literarios, críticos históricos, críticos de la fuente, a los exégetas, traductores, a las editoriales, para poder difundir la escritura. Sigue actuando el Espíritu Santo de Dios, ¿ah? Con respecto a la Biblia. Oigan, mi hermano Andrés, por favor, nos dirigen una oración para concluir.